ver si era más factible hacer la clase presencial o hacer la clase virtual. Y bueno, definitivamente por votación abrumadora ganó la clase virtual. Bueno, entiendo que todos tenemos dificultades para desplazarnos con este tema de la gasolina y de los conflictos sociales, ¿no? Así que bueno, yo creo que vamos a terminar de esta manera las clases. Tal vez mañana podríamos hacer la última clase presencial. A ver, veamos cómo está el día. ¿Ven la presentación? ¿Sí? Sí, doctor, se observa. Sí, doctor. Gracias. Muchas gracias. Bueno, hoy vamos a hablar, hasta ayer hemos hablado de la presión arterial, hemos hablado de los diferentes elementos que controlan o rigen la fisiología de la presión arterial. Hemos hablado de sus determinantes fisiológicos, físicos, ¿no? Y la siguiente clase hemos hablado de las consecuencias que genera la elevación de la presión arterial, hemos hablado de la hipertensión arterial, hemos hablado de la clasificación de la hipertensión arterial y hemos hablado de la toma correcta de la presión arterial. Les he enviado un video, el mismo video que hemos visto, para que lo publique en el grupo de WhatsApp, Joaquín. Entonces ahí lo pueden ver. De todos modos, lo pueden ubicar en la misma dirección, nejm.com, New England Journal of Medicine es la dirección que se ve en la primera, al comiencito de la diapositiva. Entran, no necesitan pagar, estos videos están free, están libres, así que pueden descargar el video de ahí. De todos modos ya lo tienen pasado. Bien, hoy vamos a hablar de cómo nuestro organismo regula nuestra presión arterial. Ya hemos hablado de cómo funciona, dónde anda, quiénes son los elementos del sistema circulatorio que determinan que haya más o menor resistencia vascular periférica. Hemos hablado de las arteriolas, ¿verdad? Y hoy vamos a ver cómo regula nuestro organismo la presión arterial. Bien, la presión arterial va a tener tres tipos de control, chicos. Uno, un control rápido a corto plazo, regulado básicamente por el sistema nervioso autónomo. Esto es prácticamente instantáneo y nos sirve para controlar la presión arterial en pocos segundos. Tenemos un control a mediano plazo de la presión arterial que está regulado más por una función humoral del cuerpo y está en relación directa con el sistema renina-angiotensina-aldosterona y con otras hormonas que trabajan a nivel del sistema circulatorio. Tenemos una regulación a largo plazo que está mediada fundamentalmente por la acción del riñón, quien va a controlar básicamente el volumen y la concentración de sodio para regular la presión arterial a largo plazo. Bien, acá vemos lo mismo, tenemos una diapositiva donde vemos que el control a corto plazo y el control a mediano y largo plazo. El control a corto plazo ya lo vamos a ver enseguida, pero básicamente utiliza receptores de tipo baro y quimiorreceptores. Ahorita vamos a explicar eso en detalle. Y básicamente sus efectores son autonómicos, ¿no? Es el sistema nervioso autónomo en relación con el simpático y el parasimpático. Y el control a mediano plazo tiene efectores hormonales, la hormona antidiurética, la aldosterona, el peptidotren natriurético y todo el sistema renina-angiotensina. Y el control a largo plazo está mediado fundamentalmente por este caballero, por el riñón, quien va a controlar volumen y sodio y con eso va a regular la presión a largo plazo. Bien, acá tenemos un resumen de eso. El sistema nervioso autónomo con un influjo simpático regula el control a corto plazo. Sistema renina-angiotensina-aldosterona produciendo fundamentalmente vasoconstricción y vía aldosterona retención de sodio, es un regulador a mediano plazo. Y el control del volumen intravascular por el riñón fundamentalmente en relación al sodio y agua con el uso de la hormona antidiurética es el control a largo plazo. Bien, hoy vamos a avanzar estas dos partes, en realidad a ver si nos da para avanzar a mediano plazo, pero mínimamente vamos a hablar del sistema del control a corto plazo. Bien, esta diapositiva va después. Ok, entonces ustedes... Este en realidad no es parte de la charla, pero es un recuerdo de lo que es el sistema nervioso autónomo, ¿no? Lamentablemente en prácticas de neuro no pudimos hacer una práctica relacionada con el sistema nervioso autónomo, que es una práctica muy bonita.
No, pero por lo menos han pasado sí clase de lo que es clase teórica de lo que es el sistema nervioso autónomo. No, básicamente se llama sistema nervioso autónomo, ustedes lo conocen porque no depende de nuestra voluntad, es totalmente controlado de forma automática, ¿no? El sistema nervioso autónomo va a tener dos partes, el sistema nervioso simpático y el parasimpático, y va a funcionar de una manera muy rápida, ¿no? Tiene una acción muy inmediata. Y como es una acción tan rápida, habitualmente esta tiene que ser mediada por arcos reflejos, ¿no? Los reflejos son los que van y vuelven sin intervención de la corteza y hacen que puedan generar respuestas muy rápidas de control circulatorio. Ahora vamos a hablar todos en detalle. Básicamente estos reflejos pueden ser intrínsecos en relación a reflejos centrales o periféricos y extrínsecos. Fundamentalmente tienen la acción de mantener la presión anterior en un rango adecuado y de corregir pequeñas variaciones de la presión anterior. No, este es un dibujo que ustedes lo conocen perfectamente, este es el sistema nervioso simpático, el parasimpático, y aquí esto es importante, ¿no? El sistema nervioso simpático utiliza como primer mediador o primer neurotransmisor de la primera sinapsis acetilcolina, de la misma manera que el parasimpático. Y a la segunda sinapsis trabaja el simpático con noradrenalina y el parasimpático con acetilcolina. ¿No es cierto? Esto produce una respuesta adrenérgica, esto produce una respuesta colinérgica, según el receptor sobre el cual vaya a trabajar. Los receptores del sistema nervioso parasimpático ustedes los conocen, básicamente son los nicotínicos y los muscarínicos, ¿no? Los receptores nicotínicos son los que están localizados fundamentalmente a nivel del sistema cardiocirculatorio y los receptores muscarínicos en todo el tracto gastrointestinal, ¿sí? Y tenemos los receptores del sistema nervioso simpático, los beta-adrenérgicos, beta 1 y beta 2. Los beta 1, como ustedes recuerdan, se encuentran en el corazón y los beta 2 se encuentran en el sistema respiratorio, ¿no? Y los receptores alfa-adrenérgicos que se encuentran en los vasos sanguíneos. Los receptores alfa-adrenérgicos son los que van a mantener el tono vascular. Han debido ver eso ya en hemodinamia, bueno, pero ahora lo vamos a recordar. Nos van a permitir mantener el tono vascular, son vasoconstrictores, ¿sí? Bien. Hasta acá ese era un pequeño recuerdo de lo que es el sistema nervioso simpático. Ahora, la regulación nerviosa intrínseca en general de nuestro cuerpo, relacionada con nuestro sistema circulatorio o cardiovascular, tiene que ver con un sensor muy importante, que es el Centro de Control y Regulación Cardiovascular Bulbar, ¿sí? El CDBBC. ¿Okay? Este centro es a nivel central y se encuentra a nivel del bulbo, y es quien va a recibir los impulsos o los estímulos aferentes que llegan de todo el cuerpo, y después va a expulsar o va a eliminar o va a mandar todos los estímulos eferentes para tener una respuesta a esos estímulos aferentes que están viniendo fundamentalmente por el nervio vago, ¿sí? Este centro de control y regulador cardiovascular bulbar es sumamente importante y está en relación con estos receptores. La parte que va a regular, que nos va a permitir controlar periféricamente, son los quimiorreceptores y los varoreceptores. Estos quimiovaroreceptores están localizados en el botón, en el callado aórtico y en el seno carótido, ¿no es cierto? En el bulbo carótido, ahí se encuentra el cuerpo carótido. Aquí tenemos una imagen del Centro de Regulación Cardiocirculatorio Bulbar, y esto es muy interesante, ¿sí? Vean ustedes que aquí en este mismo lugar están las áreas sensoriales del fascículo solitario, o sea, del 10 y del 9, ¿no? Que son básicamente zonas o localizaciones o áreas que van a recibir estímulos de varios lugares. Ahora los vamos a ver, ¿sí? Ahí cerquita, por debajo de estas zonas del área sensorial, en la parte medial, en la parte central, tenemos el área presora. ¿A qué suena? ¿A qué suena área presora? Que está comprimiendo, que está apretando, ¿no es cierto? Área presora. ¿Ok? Esta, en realidad, el control
vascular periférico es tan interesante, pero tan interesante, que lo que tiene es un control vascular que hace que todos nuestros vasos sanguíneos tengan un tono vascular, ¿sí? Un tono vascular quiere decir que permanentemente están ligeramente apretaditos, ¿sí? Ese es el tono vascular. O sea, las fibras musculares lisas de la pared de las arteriolas y de las arterias permanentemente están apretando un poquito, ¿sí? ¿Gracias a quién? Gracias al sistema nervioso simpático. Ese es el área presora. Ahora, esta área presora tiene dos partes, el centro cardioestimulador y el centro vasoconstrictor. El centro vasoconstrictor es el que va a estar presionando o actuando sobre las paredes de los vasos para mantener el tono, no se olviden, el tono vascular, ¿sí? Cuando necesitamos subir la presión, lógicamente, ¿qué es lo que va a hacer el cuerpo? Va a aumentar el estímulo a estos músculos y el vaso sanguíneo se va a cerrar. Eso se llama vasoconstricción, ¿sí? Entonces, se va a cerrar. Pero si yo necesito dilatar el vaso, ¿no es cierto? Si necesito todo lo contrario, porque la presión está muy alta y necesito disminuir la resistencia periférica, ya tengo un cablecito que está estimulando para que se contraiga, en realidad no necesitaría un segundo cable que me produzca vasodilatación. ¿Qué es lo que necesito? Lo que necesito es cortar el estímulo que está produciendo la vasoconstricción y el vaso se va a dilatar solito, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Por eso hay un receptor alfa adrenérgico vasoconstrictor periférico, pero no hay un receptor alfa 4 colinérgico parasimpático que produzca vasodilatación, porque sería un embrollo, pues en un lado habría vasoconstricción, en otro lado habría vasodilatación, o al mismo tiempo podría llegar vasoconstricción y vasodilatación. ¿Se dan cuenta? El control es tan interesante que el área presora produce vasoconstricción. Y cuando yo quiero que esto cambie, dejo de estimular el área presora. Y ahí viene lo interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos ahí en el mismo centro vulvar, tenemos el área depresora. Y el área depresora está en la parte lateral del área presora, pero esta área depresora no actúa a nivel periférico, en los vasos sanguíneos específicamente, sí va a actuar a nivel periférico controlando la frecuencia cardíaca en el corazón, pero en los vasos sanguíneos lo que va a hacer el área depresora es inhibir al centro vasoconstrictor. ¿Ven? En realidad el centro vasodilatador del área depresora no tiene una acción directa periférica, no tiene un nervio que vaya al vaso sanguíneo, lo que hace es inhibe al centro vasoconstrictor, ¿sí? Entonces la regulación de la contracción vascular periférica está dada por el centro vasoconstrictor y por la inhibición del mismo por el centro vasodilatador. Vean acá, dice 0,5 a 2 segundos. Esto se produce súper rápidamente, entre medio segundo y 2 segundos, ya el centro vasonector está controlando tanto vasoconstricción como vasodilatación. Ahora, si hay un área depresora cardioinhibidora que sí tiene que ver con ¿qué? Con la inhibición parasimpática del corazón, del nodo sinoauricular, y lo que hace esto es disminuye fundamentalmente la frecuencia cardíaca. Y si disminuimos la frecuencia cardíaca, sabemos que disminuimos el gasto cardíaco. Y si disminuimos el gasto cardíaco, disminuimos la presión arterial sistólica. Y si disminuimos la vasoconstricción periférica, disminuimos la resistencia vascular periférica y bajamos la presión arterial diastólica. Eso lo saben muy bien. Y por otro lado, si estimulamos el centro cardioestimulador, que va a ir también al seno auricular, aumentando la frecuencia y el inotropismo del corazón, entonces aumentamos el gasto cardíaco y subimos la presión. Ustedes se dan cuenta, es un conjunto de estímulos que trabajan sincronizadamente, perfectamente, no trabajan juntos uno con el otro, sino mientras uno está actuando, el otro deja de actuar, ¿sí?
En este dibujito vemos todas las vías aferentes y eferentes, input es todo lo que está llegando, ¿no es cierto? Son todos los elementos que van a llegar al centro cardionector. Bien, tenemos, por ejemplo, impulsos de centros cerebrales superiores, de la corteza cerebral, del sistema límbico, del hipotálamo. Cuando ustedes se asustan, están en una situación de estrés, ¿no? Están en miedo, estos centros del sistema límbico van a estimular importantemente a dónde el centro cardionector y probablemente cuál va a ser el reflejo, que se acelere el corazón y que los nervios simpáticos se contraigan, todo con el afán de subir la presión. ¿Y para qué queremos subir la presión y aumentar nuestra frecuencia cardíaca? Para salir corriendo, ¿no es cierto? Si estamos en una guerra, nuestro cuerpo lo que hace es preservar la vida. ¿Y cómo preserva la vida? Escapando. Y para eso necesitamos que haya una presión mayor en nuestros músculos que lleve oxígeno adecuadamente igual a nuestros cerebros. ¿Se dan cuenta? Otra vía que recibe estímulos, por ejemplo, son los propioceptores. ¿Se acuerdan de la propiocepción? Neurología. No sé si se acuerdan de de propiocepción. ¿Qué es la propiocepción? ¿Alguien se acuerda? Bueno, no les puedo preguntar, aquí es muy difícil. La propiocepción es el sistema neurológico que nos permite darnos cuenta de la posición en la que estamos. Si yo estoy levantando mi dedo pulgar así, la propiocepción la que le está diciendo a mi corteza que mi dedo pulgar está apuntando hacia el techo, ¿sí? O mi palma está hacia arriba o está hacia abajo. ¿Por qué? Porque tenemos pequeños sensores en nuestras articulaciones que nos permiten darnos cuenta, incluso con los ojos cerrados, en qué posición estamos. La propiocepción nos permite caminar sin tropezarnos, caminar sin pensar que estamos caminando, porque ya le dan información al cerebro de que una pierna está delante de la otra, entonces que hay que aflojar los músculos extensores, contraer los flexores para poder caminar, y eso se hace súper velozmente. Entonces, estos sensores propioceptivos que están en las articulaciones y controlan el movimiento, lógicamente van a estimular el centro cardionector. Si nosotros estamos sentaditos y necesitamos caminar o correr, necesitamos mayor presión, mayor oxigenación, el corazón late un poquito más rápido para poder hacer eso, ¿sí? Y por otro lado tenemos los impulsos de los vasoreceptores y de los quimiorreceptores, que es lo que vamos a ver en este momento, ¿no es cierto? Que es el control a corto plazo de la presión arterial, que son los que monitorizan la presión arterial para regular cambios cortitos de la presión arterial. Cuando nos paramos, nos sentamos, giramos de golpe, y los quimiorreceptores igual están monitorizando la acidez sanguínea, el pH, la concentración de dióxido de carbono y el oxígeno, ¿sí? Todas estas vías aferentes que están llegando al centro cardiovascular, al centro cardiovascular, van a tener también unas vías eferentes, ¿no es cierto? Una de ellas es el nervio vago, por supuesto, el parasimpático, ¿no? Y el parasimpático, como les decía, no tiene acción sobre los vasos sanguíneos, sí tiene acción sobre el corazón. ¿Qué hace? Disminuye la frecuencia cardíaca, ¿sí? Disminuye la frecuencia cardíaca. En cambio, las otras dos vías efectoras simpáticas relacionadas con la noradrenalina, lo que hacen estos nervios son sobre el corazón, incrementan su frecuencia y su contractilidad. Y en los vasos sanguíneos produce vasoconstricción. Ya hemos dicho receptores beta 1 adrenérgicos, receptores alfa 1 adrenérgicos, ¿sí? ¿Sí? Bueno, esta es la parte, digamos, de la neurofisiología, de la neuroanatomía en relación al sistema cardionector. Ahora ya sabemos cómo funciona, ahora vamos a ver cómo trabaja este sistema de control rápido de la presión arterial. Es importante saber que va a actuar sobre tres componentes: sobre las arteriolas, sobre las venas y sobre el miocardio, ¿sí? Sobre las arteriolas, con el estímulo vasoconstrictor que va a producir son los receptores alfa 1, vasoconstricción y aumento de la presión arterial. Y por otro lado, al inhibir el área presora vasoconstrictora, lo que va a producir es vasodilatación con la consecuente disminución de la presión arterial. Vean en las arteriolas.
Las venas, ya saben por hemodinamia, lo que han visto con el doctor Urquieta, son los vasos de gran capacitancia, en los que contienen los tanques, que contienen sangre, que cuando el cuerpo necesita se apretan un poquito y botan un montón de sangre al sistema circulatorio, y cuando el cuerpo necesita bajar la presión también se dilatan. ¿Para qué? Para contener sangre en el sistema venoso y así aumentar la capacitancia, ¿sí? Entonces, tienen esta cualidad las venas de poder modificar su capacitancia. Y la tercera acción del control rápido, lógicamente sobre el miocardio, por la acción simpática, aumenta la frecuencia cardíaca, el cronotropismo, y aumenta la fuerza de contracción cardíaca, que es el inotropismo. Vean que esta acción simultánea sobre estos tres centros se genera en tiempo muy cortito, 5 a 10 segundos. Hemos visto que la estimulación negativa del área depresora sobre el área depresora se produce tan rápido como entre 0, 5 y 2 segundos, ¿no? Por eso la ida del estímulo, la salida del estímulo en este control rápido de la presión arterial es sumamente rápida y eficiente, ¿sí? En las personas mayores, en los viejitos, porque tienen cardioesclerosis, arteriosclerosis, la localización de los receptores, de los varoreceptores, varo quiere decir presión, ¿no? Son los receptores que controlan la presión. Esta localización de los varoreceptores, que los voy a poner ahorita, hace que no disparen tan rápido como una persona joven. Por eso es frecuente que los viejitos, las personas mayores, se paren de golpe y se mareen. ¿Por qué? Porque al cambiar de posición no llega la sangre rápidamente hacia el cerebro, y al no estimularse, no irrigarse el cerebro adecuadamente, pueden generar síntomas como vértigo y mareo, ¿sí? Entonces estimulan rapidito, en 5 a 10 segundos, y su inhibición también se produce en tiempo corto, 10 a 40 segundos. Vean, no es un estímulo que aunque se produce rápidamente, se mantenga rápidamente, se mantiene por pocos segundos. Bien, fisiológicamente ese control rápido de la presión arterial nos sirve para cuando empezamos a hacer ejercicio, cuando estamos bajo estrés, bajo miedo, donde la presión arterial puede aumentar hasta en un 30 a 40%. Este control rápido se produce como un mecanismo reflejo, chicos, ¿sí? Como les he explicado antes, imagínense si la corteza tuviera que coordinar eso, que tú te pares y digas, ay, me parece que me estoy mareando, y de pronto le digas, cerebro, por favor, indica a mi centro cardiolector que necesito subir mi presión 10 milímetros de mercurio. Hasta eso ya te has caído y te has sacado la mostaza, te has golpeado tu cabeza, te has abierto la cabeza. ¿Por qué? Porque han pasado un minuto hasta que tu cerebro se le ocurra estimular a la parte periférica. Por eso esto es un reflejo, ¿sí? Funciona como un reflejo. Este reflejo lo utiliza la retroalimentación negativa. Entonces, utiliza dos receptores, los varoreceptores y los quimioreceptores. ¿Sí? Varoreceptor quiere decir receptor de presión, quimioreceptor quiere decir receptor de concentración química de alguna sustancia. Bien, estos varoreceptores son terminaciones nerviosas en spray, así, son como unos nerviositos libres, que están en las paredes arteriales, aquí los vemos, están en el tallado de la aorta, y están en el cuerpo carotídeo del bulbo carotídeo, ¿cierto? Entonces, vean ustedes, la aorta es un vaso grandotote, el más fuerte de todo el cuerpo. Entonces, ya desde ahí estamos regulando. Además, la aorta está al comiencito del sistema circulatorio, ¿no es cierto? Entonces, si nos paramos rápidamente, nos vamos a dar cuenta del cambio de posición y estos varoreceptores van a empezar a trabajar. Y es muy importante este control, ¿dónde? En el cerebro, ¿no? Porque por gravedad el cerebro está más arriba y por tanto la sangre va a tener siempre un poquito más de dificultad en ir hacia arriba que en ir hacia abajo. Entonces, a partir del estímulo que viaja sobre todo por el nervio vago, por el nervio de Hering, el vago que recoge del tallado aórtico y el nervio de Hering que recoge del cuerpo carotídeo, entonces van los estímulos cuando la presión arterial baja o cuando la presión arterial sube, ¿sí? Inmediatamente esos cambios de presión son recibidos por los varoreceptores aórtico y carotídeo y van por una señal hasta el centro cardiolector que ya hemos dicho, que ya hemos hablado.
y es en el centro cardíaco. Si la presión está baja, que se va a producir vasoconstricción y estimulación del corazón. Y si la presión está alta, todo lo contrario, inhibición del centro vasoconstrictor periférico y estimulación del parasimpático sobre el corazón. Bien, esta es la localización de los vasoreceptores. Entonces, cuando un vasoreceptor se estira mucho, va a notar que ha subido la presión arterial, por eso se ha estirado. Entonces esto manda una señal al sistema nervioso central y por retroalimentación veloz, pero también por el mismo sistema nervioso autónomo, ya hemos dicho, por vía simpática o parasimpática, va hacia la circulación y tiene su efecto. Esta gráfica es muy bonita. Todas las gráficas nos sirven muchísimo, chicos, porque son visualmente tú puedes aprender muchísimo y entender muchas cosas. Vean, esta es una gráfica con S itálica, ¿no es cierto? Y vemos dónde comienza. Acá abajo tenemos la presión arterial en milímetros de mercurio. Así se comporta el reflejo vasoreceptor. Aquí está 80, aquí está 40. Entonces, si ustedes se fijan, entre 40 y 60 milímetros de mercurio prácticamente no hay impulsos a partir de los receptores, de los vasoreceptores, ¿no? Entonces, estos vasoreceptores no se estimulan con presiones de 0 a 50, 60 milímetros de mercurio. No hay esto. Porque cuando la presión ya está demasiado baja, este sistema de control a corto plazo no funciona, ¿no? Y si ustedes vamos viendo la curva que tenemos acá, la S itálica, vemos que el máximo punto aproximadamente de acción, donde más dispara, miren, número de impulsos de los nervios del seno carotídeo por segundo, empieza a aumentar la cantidad de impulsos y más o menos entre, esto es 160, esto es 120, más o menos en 100 milímetros de mercurio es donde tienes la mayor cantidad de impulsos que está generando este vasoreceptor. Lógicamente, ¿por qué en 100? Porque en 100 es más o menos, está cerca de nuestra presión arterial media, que es entre 93 y 95, ¿se acuerdan? Y entonces es en el rango en el que tu organismo quiere mantener tu presión para corregir cambios de posición, que te levantes, que camines, que quieras ir más rápido, que quieras saltar de pronto, que quieras esquivar un carro que está por atropellarte, lo que fuera. Has visto a tu docente, no has traído tu trabajo, quieres salir volando, ¡pum!, cambias de posición. Y para no caerte, pues este sistema estimula un montón por las vías que ya hemos mencionado para mantener tu posición. Y vemos que cerca de los 180 milímetros de mercurio ya no trabaja tampoco. O sea que si tú tienes una presión arterial de 200, 140, este sistema no te va a ayudar. Te va a ayudar a controlar la presión prácticamente en rangos de normalidad. Efectos sobre distintos niveles de la presión son la frecuencia de la transmisión, es el título de la gráfica. Recordamos, no se estimula con presiones de 0 a 50, se estimula máximo con presiones de 180, pero el mayor punto de estimulación refleja de los vasoreceptores son los 100 milímetros de mercurio, ¿sí? Responden más a una presión arterial que se modifica con rapidez que a presiones que en el tiempo, a largo plazo, han estado alteradas. Bien, aquí hay un estudio de un perrito que hacen una denervación y pinzan sus carótidas y vemos que la presión disminuye, pero inmediatamente el reflejo la estabiliza y una vez que liberan sus carótidas, la presión vuelve a su valor normal, ¿no? ¿Qué pasa cuando sube la presión? Pues cuando sube la presión ingresan señales al tracto solitario vía el nervio de Hering y el décimo pan. Se inhibe el centro vasoconstrictor, lo que acabamos de decir. Se excita el centro parasimpático vagal, baja la frecuencia cardíaca, ¿no? Y se produce vasodilatación porque el área presora está ahí. Bien, y aquí están las aplicaciones, ¿no? Las aplicaciones son las que hemos comentado hasta acá, en relación, por ejemplo, a los cambios de postura. O sea, ¿para qué nos sirve el reflejo vasoreceptor? Para equilibrar cambios de postura, ¿no? Nos mantiene una presión constante, fundamentalmente en la parte alta del cuerpo, ¿no? Por eso los receptores están hasta acá en la carótida. Evita que cambios de postura bruscos generen baja de presión y síncope. ¿Saben lo que es síncope? Es desmayarse. Es pérdida de la conciencia
súbita, generalmente de tiempo cortito, que se genera habitualmente por una baja de la presión. ¿Sí? Este reflejo es un reflejo inmediato, rápido, que se genera, que produce una descarga simpática potente, cortita pero potente, para equilibrarnos en la postura. ¿Sí? Estos reflejos tienen también una función amortiguadora, ya que trabajan tanto en la subida como en el descenso de la presión arterial. Y básicamente el objetivo principal de esto es reducir o aumentar minuto a minuto la variación de la presión arterial. ¿Sí? Es el sistema que está controlando permanentemente que tu presión esté bien. Ya les he dicho, te paras, te sientas, caminas, corres, te mueves. Entonces, si te asustas, sube tu presión rapidito y después la controla, ¿no? O has tomado mucho café de pronto y sube tu presión y esto la controla. O has comido mucho y tu sistema parasimpático está estimulando mucho y baja tu presión. Entonces, este sistema regula esa presión y va a hacer que tu presión arterial se equilibre y suba. ¿Sí? Este esquema muestra exactamente lo mismo. Tenemos el noveno y tenemos el vago. El noveno usando el nervio de Herring, que son las vías aferentes que llegan al centro de control del cardionector vulvar, ¿no? Y uno por un lado por el sistema simpático inhiben el corazón cuando es necesario, y el sistema parasimpático, y el sistema simpático ya sea produce vasoconstricción a nivel arteriolar y venosa y produce estímulo a nivel del nodo sinoauricular, ¿no? Todo esto sube la presión. Este joven de aquí baja la presión. La inhibición del sistema simpático baja la presión. Bien. Y esto trabaja de esta manera, ¿no? Este es el gráfico que nos muestra todo lo que hemos visto hasta ahora. Sube la presión, se activa el reflejo. Al activarse el reflejo, disminuyen las resistencias periféricas. ¿Por qué disminuyen las resistencias periféricas? Porque se produce vasodilatación. ¿Sí? Se inhibe el centro vasoconstrictor y hay vasodilatación. Aumenta la capacitancia vascular, es decir, las venas también se estiran un poquito, la sangre se queda ahí, y al aumentar la capacitancia vascular, tu volumen arterial circulante efectivo baja. Baja la frecuencia cardíaca. El estímulo hace que el sistema nervioso parasimpático inhiba al nodo sinoauricular y el nodo sinoauricular late más despacio, ¿sí? Y al latir más despacio también baja su contractilidad, por tanto el gasto cardíaco disminuye. ¿Y cuál es la respuesta a eso? ¿Cuál es la respuesta a eso? La respuesta es que baja la presión. ¿Sí? De pronto bajó mucho la presión arterial, inmediatamente se activa de nuevo el reflejo y pasa todo lo contrario. Hay vasoconstricción por vía simpática, receptores alfa 1, aumenta la resistencia periférica, baja la capacitancia vascular porque las venas también se contraen un poquitito y mandan sangre a circular, y el sistema nervioso simpático a través de la vía simpática va a estimular al nodo sinoauricular y el corazón empieza a latir más rápido y al mismo tiempo más fuerte. Entonces aumenta su frecuencia, aumenta su contractilidad, y la respuesta es que la presión arterial sube. Y así anda, todo el día anda nuestro cuerpito sensando esto, controlando esto. Hay gente, como les digo, que tienen, por ejemplo, hay pacientes que son vagotónicos. ¿Alguien ha escuchado hablar alguna vez de pacientes vagotónicos? Quiere decir que su sistema nervioso parasimpático es muy potente, y al ser muy potente desequilibra el simpático, y un vagotónico puede estar parado escuchando la misa, y de repente su sistema de regulación central a corto plazo no le controla bien la presión porque tiene mucho estímulo parasimpático. Entonces, ¿cuál es la consecuencia? Está escuchando la misa y de repente ¡pum!, se cae porque le viene el episodio sincopal porque bajó su presión. Para eso les hacemos un estudio que se llama Tilt Test, o estudio de la mesa vascular. Se los coloca en decúbito dorsal en una mesa, monitorizados, y poco a poco se los va colocando en posición vertical. Y cuando llega a la posición vertical se desmayan, ¿no? Y eso es porque su estímulo vagal ha sido tan fuerte que el sistema
simpático no ha podido equilibrarlo, nuestro reflejo a corto plazo no ha podido equilibrar y el paciente se desmaya. Entonces es un vago tónico que tiene que tener cuidado, tiene que tener una cadenita con su nombre que diga que cuando eso le pase le den cafecito para estimular el sistema simpático. ¿Sí? Bien, así de interesante es el control a corto plazo, así de activo es el control a corto plazo. Y acá tenemos algo que tiene relación con esto. Esto es importante, se llama respuesta isquémica central. En casos de emergencia, los que, por ejemplo, tienes un choque hipovolémico, tienes una hemorragia, estás perdiendo muchísima sangre y tu cuerpo se da cuenta y tu cerebro no puede estar sin estar nutrido con el oxígeno. Entonces se genera un reflejo que es un reflejo de emergencia que se activa, como ustedes ven, por debajo de los 50 milímetros de mercurio. Habíamos dicho que estos reflejos de control rápido trabajan de 60, 50, 60 milímetros para arriba. Entonces, este reflejo de emergencia, que se llama respuesta isquémica central, se activa cuando la presión está a menos de 50 milímetros de mercurio. ¿Sí? Nuestros baro y quimiorreceptores no pueden actuar, entonces se activa este reflejo de emergencia. ¿Qué es lo que produce este reflejo? Produce una respuesta simpática refleja en masa. ¿Sí? Todo nuestro sistema simpático estimula vía noradrenalina a nuestros vasos sanguíneos y a nuestro corazón para que suba la presión. Se llama última trinchera de defensa, porque si la presión no sube, si la presión arterial media se mantiene por debajo de 40, lo que vamos a generar es una isquemia cerebral. No va a llegar la sangre y se va a infartar ese tejido cerebral y se va a morir. Y el paciente puede fallecer o quedar con secuelas terribles. Ese es un accidente cerebrovascular. ¿Sí? Entonces, esta respuesta simpática que produce sostenida para liberación de estímulo, inicialmente con acetilcolina, después con noradrenalina para intentar subir la presión. ¿Sí? Es muy importante porque si esto no funciona en ese momento tan rápido, de pronto están operando y justo se les va una arteria y empiezan a sangrar más de la cuenta. Si no tuviéramos este reflejo de defensa, rápidamente se generaría la respuesta isquémica. Y el reflejo quimiorreceptor en realidad es una cosa muy cortita, muy simple. Utiliza básicamente receptores en las mismas localizaciones, en el callo de la aorta, y en el cuerpo carótido, ¿no? Que sensa, básicamente sensa la presión parcial de oxígeno, la presión parcial de CO2 y la concentración de oxígeno. ¿Sí? Cuando estos elementos suben o bajan, puede iniciarse a presiones más bajas de 30 milímetros de mercurio, se estimula el centro de regulación cardiocirculatoria vulvar, empieza a aumentar la ventilación pulmonar, esto sí toma en cuenta o utiliza el sistema respiratorio, se modifican cambios circulatorios y cambia la presión torácica. Básicamente, si yo tengo un aumento de la presión parcial de CO2 en mi cuerpo por cualquier motivo, ¿qué es lo que va a intentar hacer mi cuerpo? Eliminar el CO2. ¿Y cómo va a eliminar el CO2? Aumentando la ventilación pulmonar, ¿no es cierto? Porque este paciente con un pH bajo, con una presión parcial de CO2 alta, ¿qué va a tener? Acidosis. Va a estar en acidosis respiratoria. Y esto va a generar presiones bajas y una manera de contrarrestar esto es con el mismo reflejo que actúa en el mismo centro vulvar raquídeo y vía la misma vía simpática y parasimpática modifica la presión y por otro lado estimula al sistema respiratorio para que pueda modificar la concentración de estas sustancias que están dañando a los planos. ¿Sí? Es todo lo que habíamos visto. Si ustedes se dan cuenta, este es el mismo influjo de estímulos que hemos visto en los varoreceptores, pero aquí cambia un poquito porque manda estímulos también al centro respiratorio cuando se trata de modificar las concentraciones del pH y del CO2. Y existen un par de reflejos, que son reflejos no modulados por el sistema nervioso autónomo,
¿sí? Que son dos, el reflejo de compresión abdominal y los reflejos que se generan por cambios circulatorios durante el ejercicio. Cuando uno comprime el abdomen, pues aumenta el retorno venoso, ¿no es cierto? Manda sangre del sistema esplácnico y aumenta el gasto cardíaco. Si aumenta el gasto cardíaco, aumenta la presión arterial. ¿Sí? Esto no está mediado por el sistema nervioso simpático, sino por la presión mecánica que podemos hacer sobre el abdomen. Pasa lo mismo cuando empezamos a hacer ejercicios, tenemos una bomba venosa en nuestros sóleos, ¿no? En los gemelos, y esta bomba venosa que tenemos en nuestras extremidades inferiores, de la misma manera mandan sangre hacia todo nuestro sistema circulatorio y aumenta el gasto cardíaco y aumenta la presión. Son reflejos que no están modulados por el sistema nervioso autónomo. Bien, se hace pesado cuando es así muy teórico. Este dibujito, ¿dónde está? Que nos ha comido el dibujo importante. Este dibujo lo conocen, ¿no es cierto? Se los voy a presentar. ¿Cuánto tiempo tenemos? Tenemos 10 minutos. Esto todos conocen. Es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Sí? Este sistema renina-angiotensina-aldosterona es el mecanismo por el cual se regula la presión arterial a mediano plazo. Es el sistema humoral de control de la presión arterial. La renina, como ustedes saben, ¿dónde se va a producir? En el riñón, en el aparato glomerular, en las células granulosas de la arteriola aferente. En la arteriola aferente tenemos ¿cuál? Vasoreceptores. En realidad la arteriola aferente del aparato glomerular es un vasoreceptor. O sea, regula la presión arterial. ¿Sí? Cuando la presión arterial es bajita a nivel de la arteriola aferente, inmediatamente se libera a partir de las células granulosas de la arteriola aferente, se libera renina. ¿Sí? La renina no es nada más que una proenzima que va a actuar sobre un sustrato que se llama angiotensinógeno, que es producido ¿dónde? En el hígado. ¿Sí? La renina actúa sobre el angiotensinógeno en el hígado y lo convierte en angiotensina 1. Esta angiotensina 1 sigue circulando y llega al pulmón, y en el pulmón se libera una enzima que se llama enzima convertidora de angiotensina, que actúa sobre la angiotensina 1 y la convierte en angiotensina 2. ¿Sí? La angiotensina 2 tiene un papel fundamental a nivel de todo el sistema cardiocirculatorio, ya que su efecto más importante es producir vasoconstricción. Cierra los vasos sanguíneos, ¿sí? Y si produce vasoconstricción, aumenta la resistencia vascular periférica y la presión sube. Pero además de esta acción, la angiotensina 2 va a actuar sobre la corteza suprarrenal. Va a actuar específicamente sobre la región glomerular suprarrenal y va a estimular la producción de una hormona que se llama aldosterona. ¿Sí? ¿Y qué hace la aldosterona? Actúa a nivel renal sobre los túbulos peritoneales distales y colector y básicamente estimula la reabsorción de sodio de los túbulos. El sodio sale intercambiado por el potasio, o sea, reabsorbe sodio y elimina potasio. Y el mejor amigo del sodio, como les digo siempre a mis alumnos, es el agua, ¿no? Y entonces introduce sodio y agua al sistema circulatorio. ¿Y qué hace con eso? Aumenta el volumen circulatorio. Y si aumenta el volumen circulatorio, ¿qué aumenta? El gasto cardíaco. Y si aumenta el gasto cardíaco, ¿qué aumenta? La presión arterial sistólica. ¿Sí? Entonces, vean cómo este sistema regula los vasos sanguíneos, pero no vía simpática, vía humoral, vía una sustancia que es vasoconstrictora y otra hormona que hace que el cuerpo retenga líquido. ¿Sí? Este es un control a mediano plazo de la presión, no es un control rapidísimo. Este control funciona en minutos, dura un par de horas. ¿Sí? No es en segundos como el otro. Y aquí vemos que la angiotensina 2 también va a estimular, ¿no es cierto?, que se produzca una sustancia que se llama
péptido atrial natriurético, que es una sustancia que cuando la presión está muy alta hace todo lo contrario, ¿no? Al ser atrial, que quiere decir que está producida en la aurícula, natriurético, que nos permite eliminar el sodio. Entonces, cuando la presión está alta, el retorno venoso es alto, aumenta nuestra precarga a nivel de la aurícula derecha, se estimula el péptido atrial natriurético y vía renal lo que va a hacer es eliminar sodio y eliminar agua. ¿Y con eso qué va a conseguir? Que baje la presión, ¿no es cierto? De la misma manera, trabajan también en este sistema la hormona antidiurética. Cuando tengo una presión muy baja, evito que perder volumen, y la hormona antidiurética estimula a nivel de los túbulos colectores y distales para reabsorber agua y mejorar mi volumen circulante. Vean que todo este sistema es un sistema a mediano plazo, es una regulación humoral de la presión arterial a mediano plazo, ¿sí? La próxima clase, chicos, pericos, vamos a hacer regulación a largo plazo, que es regulación renal, es cortita. Ya de hecho les digo que nos vemos mañana por esta misma vía, por este mismo canal. Ya Dios quiera, la próxima semana esto se regularice. Voy a ver si respiratorio ya quiere empezar la próxima semana, y si no, vamos a ver de hacer 2 clasecitas de circulaciones especiales, que es importante hacerlas. Pero realmente nos han reducido tanto el tiempo. Yo normalmente teníamos, como les decía, 6 semanas y se ha reducido a 4 por el calendario, por este tema de la recertificación. Entonces vamos a ver si nos da. Si no, yo les voy a pasar una presentación de circulaciones especiales para que ustedes las puedan revisar. Chicos, tenemos 5 minutos. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor, algo que no hayan entendido. Ahora es cuando. Joaquín, adelante. Doctor, antes del sistema, de sus 2 últimas diapositivas, una parte que no había entendido porque no he escuchado bien, no sé si a otros también les pasó. ¿Cuál parte? Antes de esto hemos visto esto. En realidad esto. Un poquito antes, doctor. Una diapositiva antes. Esto. En ahí, doctor. Ya, ¿qué no has entendido de ahí, Joaquín? Desde donde nos empezó a hablar de las respuestas simpáticas, refleja en más. Eso. Bueno, este es un reflejo, así rapidito, que es una emergencia, es un reflejo de emergencia. Cuando la presión arterial está en menos de 50 milímetros de mercurio, como ya no tenemos la activación de los reflejos rápidos, ¿te acuerdas de esta gráfica? Te voy a mostrar esta, donde veíamos que por debajo de 60 milímetros de mercurio no tienes este reflejo. Entonces, cuando la presión cae mucho, lógicamente tu sistema de control a mediano plazo, a largo plazo, van a intentar subir tu presión. Pero estás en una hemorragia, es una emergencia, tu cuerpo no tiene manera de rápidamente reabsorber sodio, reabsorber potasio. Además, ¿qué es eliminar potasio? Además, tu presión arterial está tan bajita que tu presión de filtración a nivel renal también va a ser bajita, el riñón no te va a ayudar. Entonces, como no te puede ayudar, lo que sucede cuando baja tanto la presión arterial es que inmediatamente a nivel del líquido cefalorraquídeo aumenta la presión de CO2. ¿Sí? Aumenta la presión de CO2 porque como la presión está tan bajita, no puedes retirar todo lo que has acumulado del metabolismo neuronal. Entonces empieza a subir tu CO2 localmente. Y sube tanto que eso activa esta respuesta simpática refleja en masa, ¿no? En la cual tu centro propio central simpático genera una despolarización neuronal que hace que liberes gran cantidad de noradrenalina. ¿A dónde? Hacia tu corazón, hacia tus vasos sanguíneos, y estos van a vasoconstreñirse, el corazón va a latir más rápido, todo para que puedas llegar a más de 50, porque si ya llegas a 50, 60, ya tus vasoreceptores van a ayudarte también y van a trabajar hasta que puedas contener lo que te está generando esta baja aguda de presión, que como te digo generalmente se dan en hemorragias severas, en shock hipovolémico,
el choque séptico severo, donde hay un choque distributivo, donde la sangre se va por todas partes y no mantienes presión porque hay vasodilatación refleja. Entonces se produce esto. A esto se llama, por eso, la última trinchera de defensa. Si esto falla, te mueres. ¿Sí? Está bien, gracias, doctor. Ok. Muchachitos, entonces nos vemos mañana, como hoy día 8 menos 5. Cualquier duda antes de empezar la clase igual la podemos resolver y mañana hacemos regulación a largo plazo. ¿Ya? Nos vemos, que tengan buen día, que Dios los cuide y los acompañe, no salgan mucho, está peligrosa la calle.